El Panzer I debía morir silenciosamente en el polígono de entrenamiento, entre el polvo, los blancos de práctica y los cadetes que apenas aprendían a no caerse por el olor a gasolina. Pero el 1 de septiembre de 1939 fue precisamente esa pequeña caja alemana la que cruzó la frontera polaca como parte de las divisiones blindadas. 2 tubos de ametralladora en lugar de un cañón, un blindaje más delgado que una buena puerta de estufa, una tripulación de 2 personas, y sin embargo, con él Alemania comenzó la Gran Guerra en Europa. He aquí la desagradable paradoja. El tanque que casi no sabía combatir contra tanques resultó ser uno de los ladrillos del Blitzkrieg alemán. Si evaluamos al Panzer I como un tanque de combate propiamente dicho, la conversación puede cerrarse rápidamente. Débil, apretado, de ametralladoras. Frente a un vehículo con cañón, no parecía un depredador, sino una lata de conservas irritadas sobre orugas. Pero la historia rara vez es tan simple. Los alemanes no lo construyeron como un futuro duelista contra el T-26 o el Char B-1 bis francés. Originalmente necesitaban una máquina de entrenamiento en la que pudieran formar tripulaciones, instructores, mecánicos, comandantes de compañía y batallón. No necesitaban un caballero en armadura, sino un pupitre escolar sobre orugas. Y aquí es donde suele comenzar la hermosa leyenda. Dicen que Alemania, desde el principio, preparaba en secreto un puño blindado, lo calculó todo, engañó a todos, y el Panzer I fue el primer paso en un plan genial. Yo sería más cuidadoso con eso. Si revisamos los trabajos de Thomas Jentz y Hilary Doyle sobre los primeros tanques alemanes, la imagen resulta mucho menos triunfal. No tenemos ante nosotros una combinación de ajedrez pensada para 10 movimientos adelante, sino un país al que el Tratado de Versalles le rompió las manos durante mucho tiempo, cuya industria apenas encontraba su ritmo y cuyo ejército aprendía a crear unidades blindadas casi desde cero. El resultado fue un compromiso, no brillante, simplemente asequible. A principios de los años 30, los militares alemanes necesitaban recuperar urgentemente lo que, después de la Primera Guerra Mundial, había quedado prohibido: una escuela normal de guerra blindada. No se puede simplemente dibujar una división en el mapa y declararla moderna. Se necesitan personas que sepan conducir vehículos en columna de noche, reparar un motor al borde del camino, mantener la comunicación, no perderse al cambiar de ruta, no convertir un ataque en un atasco de metal y gritos. Para todo esto, no es necesario tener de inmediato un blindaje grueso y un cañón largo. Para eso, se necesita una máquina masiva, relativamente barata, que se pueda usar a diario. El Panzer I Ausführung A era precisamente eso: un casco pequeño, 2 montajes ametralladora en la torreta, un motor de gasolina, finas planchas de blindaje. En esencia, un aula motorizada de entrenamiento que accidentalmente obtuvo una biografía de combate. El conductor mecánico se sentaba al frente. El comandante combinaba el trabajo de artillero, cargador, observador y pequeño dios en la torreta. Una sola persona debía mirar alrededor, elegir el objetivo, abrir fuego, dar órdenes al conductor y entender hacia dónde se dirigía la unidad. Una idea magnífica, si tu objetivo es llevar rápidamente a una persona al tic nervioso. Aquí hay que aterrizar la escala. El Panzer I no estaba ligeramente blindado en un sentido abstracto de manual. Su blindaje, en las versiones tempranas, protegía de balas de calibre de fusil y pequeños fragmentos, hasta que el destino decidía enviar algo más serio. Contra un fusil antitanque, un cañón ligero o un arma bien emplazada, no era un escudo, sino una fina mampara metálica entre la tripulación y la muerte. El conductor mecánico veía el mundo a través de una estrecha ranura de observación, más o menos como una persona en un sótano a la que le permiten mirar la calle a través de una grieta en la contraventana. Poca romanticidad, muy poca. Pero esta caja tenía una cualidad que los aficionados a medir tanques solo por milímetros y calibres suelen subestimar. Era una verdadera escuela, no una maqueta, no una imitación de madera contrachapada. Se averiaba, consumía combustible, requería mantenimiento, marchaba en columna, se le salía la oruga, asustaba al conductor inexperto, obligaba al comandante a aprender a manejar el vehículo no en el patio de maniobras, sino en movimiento. El ejército alemán obtenía no tanto un tanque, sino el hábito del tanque, y el hábito en la guerra a veces vale más que un centímetro extra de blindaje. Las primeras lecciones serias las recibió el Panzer I en España. La guerra civil se convirtió para Europa en un cruel polígono de pruebas, donde las ideas se comprobaban no en conferencias, sino en personas. Las máquinas alemanas llegaron a los nacionalistas, los T-26 soviéticos a los republicanos, y fue allí donde el cuento de «con ametralladoras es suficiente»
comenzó a desmoronarse con un sonido desagradable. La máquina soviética tenía un cañón de 45 milímetros. El Panzer I tenía 2 ametralladoras. Eso ni siquiera es un duelo, es una discusión entre un cuchillo y una piedra. La experiencia española muestra el punto más doloroso de la escuela alemana temprana. Contra infantería, camiones, puestos de artillería, posiciones abiertas, el Panzer I aún podía ser útil. Se acercaba, cubría el objetivo con ráfagas, presionaba los nervios, obligaba a la gente a tirarse al suelo. Pero apenas aparecía en el campo una máquina con un arma normal, el tanque alemán se convertía inmediatamente en un blanco con motor. Podía maniobrar, esconderse, intentar trabajar por los flancos, pero simplemente carecía del argumento perforante. Una ametralladora no discute con un cañón. Punto. Lo que más me atrapa de esta historia no es la debilidad en sí del Panzer I. La debilidad era clara para cualquiera que supiera leer las características técnicas sin anteojos color de rosa. Lo que atrapa es otra cosa. Después de España, los alemanes ya sabían que un tanque de ametralladoras estaba condenado en un verdadero encuentro blindado. No lo suponían, no lo sospechaban, lo sabían. Y aún así, al comienzo de la Gran Guerra, quedaban muchas de esas máquinas en servicio. Ahí está la parte desagradable. A veces un ejército va a la batalla no con lo que considera correcto, sino con lo que logró producir. Para el año 1939, las tropas blindadas alemanas parecían impresionantes en la foto oficial, pero dentro de esa fuerza había muchas soluciones temporales. El Panzer II y el Panzer IV aún no habían ocupado completamente su lugar. La producción se aceleraba, las fábricas aprendían, los intendentes maldecían las listas de suministros, y el mando necesitaba divisiones de inmediato. Por eso, junto a máquinas más serias en servicio, marchaba el Panzer I, cubría el vacío, en sentido literal, donde, según la lógica normal, debía haber un tanque con cañón. A menudo había una máquina de entrenamiento con un número de combate. La campaña polaca fue la primera gran prueba de choque. Según diversos informes y cálculos posteriores, en las unidades alemanas al inicio de la invasión, había alrededor de 1000 Panzer I. No 10 máquinas para las estadísticas, no una exótica de museo, sino una parte notable del parque blindado. Esto rompe desagradablemente la imagen habitual, donde el Blitzkrieg supuestamente avanzaba de inmediato sobre máquinas maduras con potentes cañones. No, una parte significativa de esa avalancha consistía en tanques ligeros y vulnerables, que no ganaban por fuerza individual, sino por organización, comunicación, ritmo e interacción con la aviación. El ejército polaco no era un blanco de cartón, tenía cañones antitanque, fusiles antitanque, posiciones fortificadas, puestos de artillería preparados y su propio equipo blindado. Cuando el Panzer I caía bajo un fuego competente, no ocurrían milagros. El fino blindaje recibía perforaciones. La tripulación de 2 personas no lograba observar, disparar y salvarse al mismo tiempo. Y el comandante en la torreta comprendía rápidamente que su descripción de puesto la había escrito alguien sin compasión. La máquina era una trampa estrecha. Pero las unidades alemanas rara vez la exponían a un duelo caballeroso limpio. Presionaban con un conjunto: reconocimiento, motociclistas, artillería, bombarderos en picado, maniobras de flanqueo, radio. Ahí reside la razón oculta del éxito. El Panzer I por sí solo no era un tanque temible. Lo temible era el sistema que lo utilizaba. Una columna blindada alemana podía rodear un nudo de resistencia, dejarlo para la infantería y la artillería, y golpear el cuartel general, la carretera, el puente, la caravana de suministros. Para ese trabajo, incluso una máquina con ametralladora se volvía peligrosa, porque llegaba allí donde el enemigo no esperaba tanques en absoluto. No hay que perforar el blindaje si lo que tienes frente a ti es una centralita telefónica, un camión con municiones o una batería desplegada en la dirección equivocada. Por cierto, amigos, después de ver el video, valórenlo con un me gusta, o con un no me gusta si en algún punto me he excedido. En este sentido, el Panzer I es una lección casi insultante para todos los que gustan de comparar la técnica en el vacío. Tomamos 2 máquinas, colocamos al lado las tablas de especificaciones, miramos el calibre, el blindaje, la velocidad, y parece que todo está claro. Y luego llega la guerra real y pregunta: ¿dónde está vuestra comunicación? ¿Dónde están los tractores de reparación? ¿Dónde están los mapas? ¿Dónde está el combustible? ¿Quién guía la columna? ¿Quién cubre los flancos? ¿Quién informa al comandante de que el puente de adelante está volado? Sin estas cosas aburridas, incluso un buen tanque se convierte en un pedazo de hierro solitario, y con ellas, incluso un mal tanque puede causar estragos. La campaña francesa de 1940 muestra aún mejor esta paradoja. En el oeste, los aliados tenían máquinas que, por blindaje y armamento,
parecían mucho más serias que el Panzer I. Los tanques pesados y medios franceses podían resistir impactos que habrían hecho desaparecer como objeto a la ligera máquina alemana. Las unidades británicas también tenían blindados bastante peligrosos, y aún así, las divisiones blindadas alemanas rompieron el tejido operativo del frente, porque combatían no con duelos aislados, sino con ritmo. Pero no convirtamos esto en un culto al genio alemán. Las narraciones populares gustan de hacer de la campaña en el oeste una pura demostración de escuela superior, y si uno escarba en los informes de pérdidas y reparaciones, se ve otra cosa. Los alemanes también arriesgaban, se equivocaban, perdían máquinas, se atascaban, se confundían, estiraban el suministro hasta un peligroso punto límite. Simplemente, sus oponentes solían reaccionar más lentamente de lo que se desarrollaba la crisis. El Panzer I en esta historia no es un héroe solitario, es un engranaje en un mecanismo que resultó ser más rápido que el Estado Mayor ajeno. Dentro del propio tanque no había magia alguna. El comandante se sentaba en la pequeña torreta y trabajaba por 2, y a veces, por la sensación, por 4. La radio, que con justicia se considera un punto fuerte de las tropas blindadas alemanas, ayudaba, pero no anulaba la física. Hay que avistar el objetivo, hay que girar la torreta, hay que dar una ráfaga. Hay que entender hacia dónde gira el conductor, hay que oír la orden. Hay que no asfixiarse por el calor y los gases de escape, cuando alrededor hay polvo, hollín y metal desgarrado. Esto no es un videojuego con pantalla limpia, es una caja de hierro estrecha, que se sacude como si la rodaran por una escalera. El Panzer I Ausführung B intentó corregir parte de los problemas tempranos. Se instaló un motor más potente, se alargó el casco, se modificó el tren de rodaje. La máquina se volvió más vivaz y fiable, pero su principal enfermedad no desapareció en ninguna parte. El armamento de ametralladora seguía siendo de ametralladora. El blindaje seguía siendo delgado. La tripulación seguía sobrecargada. Se pueden mejorar las botas a una persona que camina por un pantano, pero el pantano no desaparecerá por ello. Los ingenieros alemanes hicieron mejor la máquina de entrenamiento, no la convirtieron en un tanque completo, y aún así, tachar al Panzer I como chatarra inútil sería demasiado simple. Le dio a Alemania cuadros. Miles de personas pasaron por esta pequeña máquina y luego se trasladaron a los más serios Panzer II, Panzer IV, Stuck 3. Ya entendían cómo vive una unidad blindada, por qué no se puede abandonar la reparación, por qué una columna muere sin disciplina de marcha, por qué el comandante debe pensar no solo en el objetivo frente a sí, sino también en el camino detrás. El Panzer I fue un combatiente débil, pero un maestro severo. A veces, una mala herramienta hace un buen maestro, si el maestro sobrevivió al aprendizaje. Con los documentos sobre esta máquina, hay otro momento interesante. En la memoria popular, el Panzer I a menudo se disuelve entre los nombres sonoros, Tiger, Panther, Ferdinand, Königstiger. Pues, ¿a quién le apetece hablar largo rato sobre un tanque con 2 ametralladoras, si al lado hay monstruos de acero con blindaje grueso y cañones largos? Pero sin las máquinas tempranas, la escuela blindada alemana simplemente no habría crecido de la forma en que entró en la Segunda Guerra Mundial. En eso reside la incomodidad del tema. Una máquina débil puede tener una gran importancia histórica. No sale una imagen bonita, pero sí sale la verdad. Walter Spielberger, en sus investigaciones sobre blindado alemán, muestra bien cuánto dependían las máquinas tempranas de la realidad industrial. Alemania no podía saltar, con un chasquido de dedos, de las restricciones de posguerra a las divisiones blindadas maduras. Había que pasar por la etapa de cascos baratos, motores débiles, comandantes sobrecargados y torretas de compromiso. En mi opinión, es aquí donde muchos se equivocan. Juzgan al Panzer I desde el futuro, ya sabiendo cómo serán el Tiger y el Panther. Y a principios de los años 30, los alemanes aún no tenían ese lujo. Había miedo a quedarse atrás y el deseo de comenzar el movimiento a cualquier precio. Tras Francia, el destino del Panzer I como tanque de primera línea estaba casi decidido. Contra una defensa antitanque cada vez más densa, se volvía demasiado vulnerable. Se transfirió a unidades de entrenamiento, se usó para guardia, comunicaciones, tareas de mando, se readaptó su chasis para máquinas especiales. Sobre su base aparecieron variantes de mando, máquinas de reparación, portadores de munición, incluso intentos de hacer cañones autopropulsados. Esta es la vida normal de un chasis viejo en la guerra. Si la torreta ya no sirve para el combate, el casco aún se puede obligar a transportar, llevar, cubrir, enseñar. El contraste más cruel para el Panzer I es el frente oriental.
Allí, donde las distancias devoraban la técnica, los caminos se convertían en papilla, y el enemigo se saturaba rápidamente de medios antitanque, el tanque de ametralladora parecía un invitado de otra época. En 1941, aún se encontraban Panzer I sueltos en las unidades, pero su tiempo se iba. Contra el T-34 o el KV-1, tal máquina no tenía una respuesta normal. Incluso si la tripulación era valiente, la valentía no convierte una ametralladora en un cañón. El metal discute con el metal más honestamente que la propaganda. Aquí uno quiere decir con dureza, el Panzer I no perdió la evolución porque fuera un mal diseño. La perdió porque se le mantuvo demasiado tiempo cerca de tareas para las que no fue creado. Una máquina de entrenamiento debe entrenar, una de reconocimiento, reconocer, una de enlace, transportar órdenes y comandantes. Pero cuando se lanza una máquina de entrenamiento a una gran guerra como un tanque completo, no solo es culpable el diseñador, es culpable el sistema que tapa un agujero con lo que tiene a mano, y luego en los partes escribe secamente, pérdidas aceptables. Y aún así, las tripulaciones del Panzer I no fueron figurantes en el error ajeno. Combatieron, ardieron, repararon máquinas, sacaron a los heridos. Fueron ataques donde su blindaje no prometía casi nada. En su interior no había tablas de un manual, sino personas que tenían que exprimir al máximo una técnica débil. El comandante podía comprender que sus ametralladoras eran inútiles contra el tanque enemigo, pero la orden no preguntaba por su estado de ánimo. La guerra rara vez interesa, en general, por si tu material es justo. Simplemente plantea la tarea y observa quién se rompe primero. Si se compara el Panzer I con el soviético T-26, el polaco 7TP o las máquinas francesas de principios de la guerra, la máquina alemana a menudo parece el pariente pobre. Pero no solo hay que comparar acero con acero. El soviético T-26 tenía un cañón, y en España lo demostró de manera dolorosamente convincente. El polaco 7TP era más peligroso en un enfrentamiento directo. Los tanques franceses podían ser más resistentes, y el lado alemán ganaba allí donde la máquina se convertía en parte de un sistema de mando. Esto no es una justificación de la debilidad del Panzer I, es una explicación de por qué la debilidad no siempre mata a un ejército de inmediato. Lo más curioso es que el Panzer I resultó al final más honesto que muchas máquinas famosas. No prometía milagros, no era un arma de represalia, no asustaba por su tamaño, no requería puentes como para un tren ferroviario. Era una pequeña caja utilitaria que la guerra primero elevó por encima de su clase y luego colocó despiadadamente en su lugar. Hay en esto un drama casi humano. El modesto alumno sale de repente al escenario de la gran historia, hace lo que puede, recibe su merecido y cede el paso a quienes son más fuertes. Para el ejército alemán, el Panzer I se convirtió en el primer hábito masivo hacia la guerra blindada. Para los adversarios, en un recordatorio de que incluso la técnica débil es peligrosa, si detrás hay un estado mayor rápido y una logística depurada. Para los historiadores, en un buen antídoto contra las respuestas simples, porque la pregunta, ¿era este un buen tanque o malo?, es demasiado pobre. Como tanque para duelos, malo. Como base de instrucción para la futura Panzerwaffe, útil. Como símbolo del temprano Blitzkrieg, incómodo, porque destruye el mito de la superioridad técnica alemana total desde el primer día de la guerra. Y he aquí la conclusión que se sugiere. El Panzer I no fue un vencedor por su blindaje, su cañón o un diseño genial. Resultó importante porque apareció a tiempo, en la cantidad necesaria, y llegó a un ejército que aprendía a moverse más rápido que el enemigo. A veces la guerra no la comienza el mejor tanque, sino el que ya está en filas, mientras las máquinas perfectas aún se dibujan en los planos. Es fácil reírse del Panzer I, sentado en un sillón y conociendo toda la historia de antemano, pero si uno se pone en el lugar de un comandante alemán de mediados de los años 30, la escuela de tanques destruida, los plazos presionan, la industria no está preparada y la futura guerra ya huele a chamusquina. ¿Esperaría usted el tanque perfecto o tomaría la máquina débil y enseñaría en ella a la gente? Escriban en los comentarios dónde está aquí el cálculo y dónde la peligrosa autocomplacencia. Like o dislike, la elección es suya.